Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más para explorar un tema que sé que muchos de ustedes adoran tanto como yo, las series turcas. Pero hoy no vamos a hablar de cualquier serie turca. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo del drama urbano, ese cóctel explosivo de amor, pasión, lealtad y lucha, todo ambientado en el vibrante y a veces despiadado telón de fondo de las grandes ciudades de Turquía. Prepárense porque vamos a descubrir esas historias que te atrapan desde el primer minuto, esos personajes que te roban el corazón y esos giros argumentales que te dejan sin aliento. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido nuevo sobre series turcas cada semana. Así que activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vamos a lo que nos compete, el drama urbano turco. Este género es particularmente atractivo porque refleja la realidad de la vida en las ciudades, con sus complejidades, sus contrastes y sus desafíos. No se trata solo de historias de amor, aunque el romance es un elemento clave, sino también de problemáticas sociales, conflictos familiares, ambiciones desmedidas y la lucha constante por sobrevivir y prosperar. Es un espejo de la sociedad turca moderna, con sus luces y sus sombras. El drama urbano turco se ha convertido en un fenómeno global, cautivando a audiencias de todo el mundo con sus narrativas apasionantes, personajes complejos y una producción de alta calidad. Estas series no solo ofrecen entretenimiento, sino que también abordan temas relevantes para la sociedad actual, como la desigualdad, la corrupción, la violencia de género y la lucha por la justicia. A través de sus historias, nos invitan a reflexionar sobre la condición humana y a conectar con personajes que, a pesar de sus diferencias culturales, comparten las mismas aspiraciones y desafíos que nosotros. Pero, ¿qué elementos hacen que el drama urbano turco sea tan especial? En primer lugar, la ambientación juega un papel fundamental. Las grandes ciudades de Turquía, como Estambul, Ankara o Izmir, se convierten en personajes por derecho propio, con sus calles bulliciosas, sus barrios marginales, sus lujosos edificios y sus monumentos históricos. El contraste entre la modernidad y la tradición, la riqueza y la pobreza, crea un telón de fondo fascinante para las historias que se desarrollan en estas series. En segundo lugar, los personajes son complejos y multidimensionales. No son simplemente buenos o malos, sino que tienen motivaciones y contradicciones que los hacen creíbles y cercanos al público. Los protagonistas suelen ser personas que luchan por superar obstáculos, que se enfrentan a dilemas morales y que buscan su lugar en el mundo. Los antagonistas, por su parte, no son villanos unidimensionales, sino que tienen sus propias razones para actuar como lo hacen, lo que los convierte en personajes igualmente interesantes y complejos. En tercer lugar, las tramas son adictivas y llenas de giros inesperados. Las series turcas de drama urbano suelen combinar elementos de romance, acción, suspense y drama, creando un cóctel explosivo que mantiene al espectador enganchado desde el principio hasta el final. Las historias están llenas de secretos, traiciones, venganzas y redenciones, lo que las convierte en un verdadero placer para los amantes del género. Finalmente, la producción es de alta calidad. Las series turcas de drama urbano cuentan con un equipo de profesionales talentosos, desde los guionistas y directores hasta los actores y técnicos. La cinematografía es cuidada y estética, la música es emotiva y envolvente, y el vestuario y el maquillaje son impecables. Todo ello contribuye a crear una experiencia visual y emocionalmente rica para el espectador. Empecemos hablando de una serie que, aunque no es estrictamente urbana, en el sentido de que se desarrolle completamente en la ciudad, sí que toca temas muy relevantes para la vida urbana y el contraste entre la tradición y la modernidad, Çukur. Ambientada en un barrio marginal de Estambul, esta serie nos presenta a la familia Koval, que controla el vecindario y se enfrenta a una constante lucha contra bandas rivales. Aunque el entorno es específico, los temas de la familia, la lealtad, el honor y la protección del territorio resuenan con muchas personas que han crecido en entornos urbanos desafiantes. El personaje de Yamak, interpretado por Aras Bulut İynemli, es particularmente fascinante, un joven que regresa a su hogar tras años de ausencia y se ve obligado a asumir el liderazgo de su familia y de su barrio. La serie explora cómo Yamak intenta equilibrar su vida personal con las responsabilidades que le impone su linaje y el peso de la tradición. Además, Çukur es visualmente impactante con una estética oscura y realista que refleja la dureza de la vida en el barrio. La música también juega un papel fundamental, contribuyendo a crear una atmósfera intensa y emocional. Çukur no solo es una historia de bandas y violencia, sino que también es una reflexión sobre la identidad,
la pertenencia y la lucha por la supervivencia en un entorno hostil. La serie muestra la realidad de un barrio marginal, donde la ley a menudo es dictada por los más fuertes y donde la gente lucha por salir adelante a pesar de las adversidades. Los personajes de Kukur son complejos y humanos, con sus virtudes y sus defectos, y nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia y la moralidad. La serie también destaca la importancia de la familia y la comunidad, mostrando cómo los lazos de sangre y la solidaridad pueden ser fundamentales para superar los desafíos. Otra serie que me encanta y que se sumerge de lleno en la vida urbana es Yerde. Esta serie es un thriller policíaco que sigue la historia de dos hermanos separados al nacer que terminan trabajando en bandos opuestos de la ley. Sarp, interpretado por Atay Ulusoy, se infiltra en la mafia mientras que Mert, interpretado por Aras Bulut y Nemli, es reclutado por la policía. La serie está llena de tensión, giros inesperados y dilemas morales. Además, la trama explora la corrupción policial, el crimen organizado y las consecuencias de las decisiones que tomamos. Yerde es una serie que te mantiene al borde del asiento desde el principio hasta el final, con actuaciones increíbles y una trama muy bien construida. La ambientación urbana es crucial, mostrando los bajos fondos de Estambul y el lado más oscuro de la ciudad. Yerde es una serie que te hace cuestionar la lealtad, la moralidad y la justicia. Los personajes de Sarp y Mer se enfrentan a dilemas éticos constantemente, y sus decisiones tienen consecuencias devastadoras para ellos y para quienes los rodean. La serie también explora la naturaleza de la identidad, mostrando cómo el pasado puede influir en el presente y cómo los secretos pueden destruir relaciones. Yerde es una serie que te atrapa desde el primer minuto y que te hace reflexionar sobre la complejidad de la condición humana. La serie también destaca la importancia de la redención y la búsqueda de la verdad, mostrando cómo incluso en los entornos más oscuros, la esperanza puede prevalecer. Y no podemos hablar de drama urbano sin mencionar Soz. Aunque se centra en un equipo de fuerzas especiales del ejército turco que lucha contra el terrorismo, la serie también aborda temas muy relevantes para la vida urbana, como la seguridad, la justicia y la lucha contra la delincuencia. Además, los personajes tienen vidas personales complejas y enfrentan desafíos emocionales que los conectan con el público. Soz es una serie llena de acción, pero también de drama y emoción. La serie muestra la realidad de los soldados que arriesgan sus vidas para proteger a su país, y la carga emocional que conlleva este trabajo. La ambientación urbana, aunque no es el foco principal, está presente en las escenas que muestran las consecuencias de los ataques terroristas y la lucha por mantener la paz y la seguridad en las ciudades. Soz es una serie que te hace reflexionar sobre el sacrificio, el honor y el deber. Los personajes de la serie son héroes anónimos que luchan por proteger a su país y a su gente, y que a menudo deben tomar decisiones difíciles que ponen en riesgo sus vidas y las de sus seres queridos. La serie también explora la naturaleza de la guerra y el terrorismo, mostrando las consecuencias devastadoras que tienen para las víctimas y para los perpetradores. Soz es una serie que te conmueve y te inspira, y que te hace valorar la importancia de la paz y la seguridad. La serie también destaca la importancia del trabajo en equipo y la camaradería, mostrando cómo los soldados se apoyan mutuamente para superar los desafíos y lograr sus objetivos. Ezel es otra joya del drama turco que, si bien no es exclusivamente urbana, tiene fuertes elementos que la hacen relevante para nuestro tema. La historia de Ömer Ukar, traicionado por sus amigos y su prometida, que regresa a la ciudad bajo el nombre de Ezel para vengarse, es un clásico moderno. La serie explora temas como la venganza, la traición, el amor perdido y la redención, todo ello ambientado en el lujoso y despiadado mundo de la alta sociedad de Estambul. Ezel es una serie visualmente impresionante con una cinematografía cuidada y unas actuaciones memorables. La trama es compleja y llena de giros inesperados, lo que la convierte en una serie adictiva y muy entretenida. La ambientación urbana, con sus rascacielos, sus clubes nocturnos y sus mansiones, refleja el poder y la riqueza de los personajes y el contraste con la vida más humilde de Ömer antes de su transformación en Ezel. Ezel es una serie que te hace cuestionar la naturaleza de la justicia y la venganza. El personaje de Ezel se enfrenta a un dilema moral constantemente, y debe decidir si la venganza es realmente la mejor manera de reparar el daño que le han causado. La serie también explora la naturaleza del amor y la traición, mostrando cómo las relaciones más cercanas pueden ser destruidas por la codicia y la ambición. Ezel es una serie que te atrapa desde el primer minuto y que te hace reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. La serie también destaca la importancia del perdón y la redención,
mostrando cómo incluso después de cometer errores terribles, es posible encontrar la paz y la felicidad. Por último, quiero mencionar una serie más reciente que ha ganado mucha popularidad, Dark. Esta serie policíaca sigue la historia de un fiscal y una abogada que se ven obligados a trabajar juntos para resolver un caso de asesinato que los afecta personalmente. Dark es una serie inteligente y bien escrita que explora temas como la justicia, la moralidad, la familia y el amor. La trama está llena de suspense y giros inesperados, y las actuaciones son excelentes. La ambientación urbana con sus juzgados, sus comisarías y sus barrios residenciales, refleja la complejidad del sistema judicial y las diferentes realidades sociales de Estambul. La serie también aborda temas como la violencia de género y la corrupción, lo que la convierte en una serie muy relevante para la sociedad actual. Dark es una serie que te hace reflexionar sobre la ética profesional y la responsabilidad social. Los personajes de la serie se enfrentan a dilemas éticos constantemente, y deben decidir si están dispuestos a comprometer sus principios para lograr sus objetivos. La serie también explora la naturaleza de la justicia y la ley, mostrando cómo el sistema judicial puede ser manipulado y cómo la verdad puede ser distorsionada. Dark es una serie que te atrapa desde el primer minuto y que te hace reflexionar sobre la importancia de la justicia y la moralidad en la sociedad. La serie también destaca la importancia de la familia y la comunidad, mostrando cómo los lazos de sangre y la solidaridad pueden ser fundamentales para superar los desafíos. Estas son solo algunas de las muchas series turcas de drama urbano que valen la pena ver. Cada una de ellas ofrece una perspectiva única sobre la vida en las ciudades turcas y aborda temas importantes de la sociedad actual. Espero que esta selección les haya dado algunas ideas para su próxima maratón de series turcas. En resumen, hoy hemos explorado el fascinante mundo del drama urbano en las series turcas, destacando la importancia de la ambientación, los temas recurrentes como la lucha por la justicia, la familia y el amor, y la complejidad de los personajes. Hemos hablado de series como Kukur, Yerde Söz Eceli y Yark, cada una con su propio estilo y enfoque, pero todas ellas con la capacidad de atraparnos y hacernos reflexionar sobre la vida en la ciudad. Hemos analizado cómo estas series reflejan la realidad de la vida urbana, con sus complejidades, contrastes y desafíos, y cómo abordan temas relevantes para la sociedad actual. Gracias por acompañarme en este recorrido. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuál es su serie turca de drama urbano favorita? ¿Qué temas les parecen más interesantes? ¿Hay alguna serie que me haya dejado fuera y que crean que debería haber mencionado? Dejen sus comentarios abajo y no duden en compartir sus recomendaciones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan descubrir estas increíbles series, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo a todos.